Fui a llevar documentos a casa de mi jefe y lo que vi sobre su mesa me dio un poder que nunca imaginé tener. La caja que llevaba temblaba más por el peso de lo que contenía que por la distancia entre el ascensor y la puerta principal. El timbre, un pulsador discreto en una placa de mármol oscuro, sonó como un pequeño juramento. Todo lo que tenía que hacer era entregar, que firmara Germán, que se volviera a su rutina. Pero en el umbral, el perfume ambarino de alguien que no era de la oficina, un perfume de casa de ejecutivo, no de pasillo corporativo, me alcanzó antes que su voz. Me detuve, respiré y por primera vez en meses supe que estaba en el sitio exacto para ver algo que cambiaría todo. Golpeé. Escuché pasos que no pertenecían a mi memoria de oficina. La puerta se abrió. Germán apareció con la camisa desabrochada a la altura del cuello, todavía con quina de la mañana en la mirada, y en su salón, sobre la mesa baja de cristal, había una pila de papeles que respiraban impunidad. Sobres, impresiones, una hoja con el logo de Red Fiber perfectamente visible y encima, como un centro de gravedad, una impresión a doble cara donde se leía claramente un hilo de correos entre una tal Lourdes Estrada y una Verónica Paz. Mi nombre estaba ahí, no en primera plana, no como protagonista, en el asunto, reubicación y control del proyecto Red Fiber. Al lado, anotaciones a mano que parecían dictadas por alguien con prisas, eliminar rastro, ajustar entregables, no mencionar a MB. No había sido yo la que dejó esos papeles ahí, no lo había buscado, no lo había llevado. Pero en el instante en que mis ojos descifraron la primera línea, sentí que todo el aire alrededor de la caja que llevaba se volvía más liviano. No de victoria, simplemente más claro. La verdad, cuando la ves, cambia la textura de las cosas. Lo que hasta ayer eran dudas, ahora tenía filo. Si esta historia te llama la atención y quieres escuchar cómo una carpeta imprimida puso en jaque a toda una estructura, quédate conmigo hasta que te cuente cómo llegué a ese umbral. Y si te interesa este tipo de relatos, suscríbete. Prometo contarte con honestidad cada detalle que me permitió transformar indignación en acción. No fue una decisión instantánea llegar hasta allí, ni la suma de meses fue un accidente. Hace 6 años estaba convencida de que la lógica iba a premiar el esfuerzo. Fui contratada como analista de contratos el 10 de noviembre de 2014. Traía conmigo un currículum que si no era brillante, sí era constante. Sabía leer una cláusula como quien reconoce a un viejo amigo. Aprendí a desarmar un apéndice, a leer las anotaciones de los auditores, a identificar cláusulas de salida y ventanas de renovación. Pasé noches pegada a un portátil en una cafetería, en aeropuertos, en la sala de espera de mi suegra. Viajé a ciudades que no conocía más que por el nombre del proveedor y volví con la sensación de que había tejido una red de detalles que solo alguien con paciencia y cierta obstinación podía construir. Con Germán funcionó una dinámica de mentor y pupila. Era directo, a veces brusco, pero siempre claro cuando se trataba de contratos. Ricardo, nuestro CFO, era otro asunto. Medía, calculaba y, detrás de esa seriedad, había una inclinación por nombres que sonaban bien en juntas de directorio. Yo era la que ponía el cuerpo técnico, la que preservaba pruebas, la que sabía que un anexo sin fecha podía arruinar millones. Con el tiempo me consolidé como coordinadora de contratos, la que revisaba plazos, la que llamaba a proveedores a las horas que nadie aconsejaría. Me gustaba ese trabajo, de fondo, de personas pacientes, de manos que no buscaban liderazgos rutilantes, sino certezas. El contrato con Red Fiber no era uno más. Valía 640 millones. Tenía un cronograma férreo, fecha de firma prevista el 15 de septiembre, con una cláusula de penalidad por retraso que podía costarle a Andinatel hasta el 8% del monto si no se cumplían las condiciones de implementación en 6 meses. Era el tipo de contrato que altera balances y egos. Lo había llevado desde la primera versión. Diagramas técnicos, anexos de niveles de servicio, calendarios de pruebas y una sección de garantías donde no había lugar para ambigüedades.
Pasé semanas ajustando los SLR, Service Level Requirements, negociando con el equipo técnico de Red Fiber, revisando las garantías bancarias que Ricardo insistía en pulir hasta que brillaran. Entonces llegó Lourdes. Lourdes Estrada apareció en la empresa con un título en la tarjeta y una sonrisa que olía a agencia de headhunters. Fue nombrada directora de operaciones en una mañana de enero. Su llegada fue anunciada con café y una presentación donde ella habló de optimización y reestructuración. Se la presentaron como solución, alguien que vendría a modernizar procesos, a eliminar redundancias. En sus palabras todo tenía sentido. En sus actos había una precisión que rozaba la agresión. El día en que me pasaron a recepción fue una mezcla de formalidad y humillación disfrazada de reestructuración. Recuerdo la sala, el proyector, el sonido tibio del aire acondicionado y el documento proyectado que decía optimización del talento. Germán miró la pantalla, Ricardo miró el reloj, Lourdes sonrió desde su silla. Me llamaron al frente. Marcela, dijo Germán, por la reubicación temporal necesitaríamos que cubras recepción. Es importante que mantengas la calidez al cliente. Esa frase, mantengas la calidez, me caló como un ácido. Había decenas de maneras de decir que alguien quedaba excluido de un proyecto. Escogieron la que más humillaba. No fue solo un cambio de silla. Fue la manera en la que mi valía técnica fue convertida en un rol de visibilidad nula. La recepción es un vidrio fino que separa la actividad real de la apariencia. Desde allí veía pasar los documentos sin que nadie me consultara. Veía a Lourdes llevar presentaciones con mis datos y presentarlas como suyas. Veía cómo en las reuniones se referían a la iniciativa actual, liderada por el equipo de operaciones, cuando yo había definido cada entregable. Había veces en las que, si alzaba la voz, el tono general era de sorpresa, pero si Marcela estaba a cargo. La gente se encogía como si tocara un cable pelado. Mi protesta se convirtió en un susurro. Las humillaciones fueron pequeñas y continuas, una frase en una reunión, un cambio de sala sin aviso, la retención de acceso a ciertas carpetas. Pero la herida mayor fue técnica. Una tarde de julio me llegó un correo. Se registró inconsistencia en el servidor. Se procedió a una limpieza urgente. La limpieza, en lenguaje de sistemas, sonaba como algo benigno. En realidad, era una barrida selectiva. Abrí mi carpeta personal, hacía backups en la nube desde que un auditor me enseñó a nunca confiar ciegamente en servidores corporativos. Y me encontré con timestamps que no coincidían, versiones finales que no existían y una ausencia gruesa, el paquete de anexos acoplado al contrato Red Fiber, con las observaciones que yo misma había introducido la madrugada del 2 de junio. Había desaparecido del servidor. No era un error. No se trataba de un archivo corrompido. El historial de versiones mostraba que alguien había reescrito descripciones y, en al menos 3 casos, se había eliminado la autoría. La sospecha no es una prueba, pero te obliga a actuar como si supieras. Revisé mis backups. Ahí estaban, intactos, con metadatos en mi nube personal, hora, fecha, la IP desde donde los subí, pruebas que valían más que mi palabra. No había hecho nada ilegal, era mi hábito. Había salvado mis propias horas por si un día algo fallaba. Esos respaldos me dieron una línea de vida. Si alguien quería borrar todo, yo tenía evidencia de que el trabajo había existido y había sido mío. Entretanto, Red Fiber empezó a mostrar signos de inquietud. Daniel Sousa, mi contacto en su equipo de implementación, me había escrito un mensaje 2 semanas antes. Tenemos rumores sobre la licitación abierta. ¿Es cierto que Andinatel va a reabrir el concurso? No lo podía confirmar. Mi boca se cerró porque, aunque conocía a detalle la negociación, ya no tenía el control directo. Si se reabría la licitación, otros jugarían con el cronograma y las oportunidades. El 15 de septiembre se aproximaba y el corte era cada vez más duro. Si no se firmaba, la empresa vería esa multa y si la licitación abría, Red Fiber podía perder confianza en nosotros. Pasé noches en vela, repasé correos, imprimí documentos que no debía imprimir, anoté cada versión numerada que había editado. Me convertí en una archivista obsesiva, fechas, horas, nombres. La furia se convirtió en atención. Cada dato era una pieza de ajedrez.
No porque quisiera venganza, porque entendí que si una empresa iba a perder millones por negligencia o por malicia, no podía limitarme a observar. Había personas con familias que dependían del cumplimiento del proyecto. No era solo mi carrera en juego, era la integridad de procesos que afecta a mucha gente. Así, la indignación se transformó en responsabilidad. El silencio de Fermán había sido otra cosa que pesó en mí. Lo conocía, no era de gestos exagerados, pero cuando le acercaba una pregunta directa sobre Red Fiber, recibía respuestas cortas. Estamos en proceso. Mantén la documentación lista. Nunca negó mi contribución, pero tampoco la defendió. Hubo una bancarrota de liderazgo. Ricardo, por su lado, miraba cifras y a veces sus cejas se cerraban como si alguien hubiera intentado borrar la ruta hacia la ganancia. Sus decisiones eran frías. En varias oportunidades me pidió que afinara los anexos para que se vieran más presentables en la junta, un eufemismo recurrente para quita lo técnico, deja lo comercial. En uno de esos insomnios llegó una noticia que me obligó a cambiar de estrategia. Germán me llamó personalmente la mañana del 8 de septiembre. Ha habido un problema con el servidor, dijo. Tuve que trabajar desde casa y necesito que me lleves el paquete físico para firmar. Es urgente. La urgencia suena a pretexto cuando vienen de quienes pueden saltar procesos y también suena a salvavidas cuando hay fechas que no esperan. No cuestioné, me organicé. Preparé la carpeta, todo lo que necesitaba para la firma en un folder plastificado, copias en mi nube, copias en mi memoria, un resumen ejecutivo a la mano. Esa tarde, sosteniendo la caja, me sentí como quien camina hacia una trampa que podría ser también la única salida. La casa de Germán era un enclave corporativo, no una mansión de ostentación, pero sí un espacio donde la formalidad de la oficina se mezclaba con la comodidad. Estanderías con libros técnicos, un cuadro de una ciudad que no reconocí, y en la cocina una cafetera con pozos de un café que alguien había dejado para después. Germán, como siempre, fue cordial. Lo que no esperaba fue encontrar aquellos papeles encima de su mesa. No había derrame de casualidad en esa composición, había intención. Las impresiones eran recientes, la tinta no había fijado del todo. Mis ojos, entrenados, leyeron la primera línea, reubicación y control del proyecto. Un zoom in forzado que en mi cabeza se volvió lente e implacable. La autora del correo, Lourdes, la destinataria, Verónica, y mis iniciales en el hilo, como si alguien me estuviera marcando para el ocaso. No escuché la explicación. Me acerqué, miré, toqué el borde de una hoja con la yema de mi dedo, sintiendo la textura de una verdad que no me pertenecía. Había frases que no solo hablaban de reorganización, sino de atajar evidencia. Eliminar rastro, controlar versión final, evitar referencias directas a MB. Quedó el nombre completo, Marcela Barragán, en un asunto que parecía escrito con la deliberación con la que se planea una jugada. Reubicación y control del proyecto Red Fiber, minimización de riesgos reputacionales. ¿Riesgos reputacionales para quién?, pensé. Me senté en la butaca del salón, la caja en mis piernas, las manos temblando por una lógica que no necesitaba ser traducida. Si aquello era una conspiración, era directa. Alguien planeó despojarme del mérito y reescribir la cadena de autoría para ocultar acciones. La carpeta en su mesa no era un accidente, era evidencia. Si algo tenía claro en ese minuto era que no podía reaccionar con rabia ni con displicencia. La verdad exigía planificación. Pero hasta ahí, el peso de lo que tenía delante me obligó a mirar mi propia cronología con nuevos ojos. Recordé a Andrea M., una colega que había salido hace un año y que me escribió un correo meses después de su partida. Gracias por tus anotaciones, me salvaron en una licitación, decía. Andrea no era de las que exageran, era concreta. Pensé en Paola, la recepcionista anterior, que alguna vez me dijo, no dejes que te reduzcan a nada que no firmes tú. Esas voces fueron mi anclaje. En ese instante, sosteniendo la impresión con mis dedos, me invadió una claridad fría. Aquello no era solo mi pelea. Si la empresa perdía credibilidad, si se pagaban multas, si se despedía gente por errores deliberados, alguien tendría que llevar las pruebas a la mesa correcta. El problema era el cómo.
No se trataba de publicar en redes ni de lanzar acusaciones sin soporte. Mis backups personales me daban acceso a versiones, pero la gente en mi empresa podía alegar filtraciones dañadas o manipuladas. Necesitaba algo que fuera incontestable, una impresión con firmas, un hilo de correos con fechas, anotaciones manuscritas que coincidieran con las sesiones de una reunión, un testigo externo. Daniel, de Red Fiverr, era ese testigo externo. Con él había hablado, con cautela, sobre rumores. Me había dicho: si nos reabren la licitación, perdemos la ventana de implementación. No somos los únicos esperando. No quería que Daniel se viera involucrado sin protección, pero su testimonio valía. Un proveedor podría confirmar que la parte técnica en mis versiones correspondía con lo que habíamos negociado. Mientras me levantaba para irme, sosteniendo la carpeta convertida en evidencia, vi algo más. Un post-it doblado pegado al borde de una de las hojas, con una nota breve y a mano. Controlar MB, evitar exposición. Esa caligrafía me resultó familiar, no por ser de alguien de confianza, sino por la confianza con la que se marcan las órdenes en los escritorios de poder. Comprendí entonces que no había vuelta atrás. La escena en la casa de Germán me había dado dos regalos: la certeza de que había una intención y la posibilidad de una prueba palpable. Pero aún no había hablado con nadie, no había hecho un movimiento formal. Salí de su casa con la caja y con una impresión doblada entre las páginas, sin que Germán notara mi pulso alterado. Todo en el exterior parecía igual: la banqueta, el olor a humedad tras la lluvia, el tráfico. Lo que había cambiado era la escala de mis posibilidades. Si antes me sentía pequeña dentro de la estructura, ahora sostenía una hoja que demostraba que alguien había intentado borrarme. Esa hoja me daba opciones que no tenía hace una hora. En el taxi revisé mentalmente escenarios. Podía presentarlo directamente en la mesa de directorio, exigir una investigación, activar al área de cumplimiento. Podía acudir a recursos humanos con la evidencia y reclamar. Podía, también, intentar negociar. Yo tengo la información. Si ustedes actúan, yo colaboro. La idea de una negociación me resultó extraña. Siempre había creído que la verdad no se negocia. Pero en un mundo donde la verdad se esconde, negociar la forma en que esa verdad sale a la luz puede salvar empleos, contratos y reputaciones sin convertir la empresa en un teatro público. Llegué a casa y convertí mi apartamento en un mapa. En la mesa del comedor puse mis respaldos, abrí la nube, contrasté metadatos, marqué fechas. Era domingo y la ciudad fuera continuaba su ritmo, indiferente. Me encontré repasando minuciosamente la cadena de versiones. 02 de junio, edición final. 03 de junio, última modificación por usuario J. Ortega, una cuenta que no reconocí. 8.7, limpieza del servidor por incidente. 12.7, cambio de responsable de proyecto a operaciones. Las piezas empezaban a encajar: la reubicación, la limpieza, la pérdida. No podía decir que todo era conspiración, pero sí que había suficientes indicios de manipulación para exigir una explicación formal. También pensé en las consecuencias personales. Si llevaba esto de forma frontal y alguien se sintiera atacado, podría pagar un precio. Pero también sabía que si me quedaba callada, muchos pagarían un precio mayor. Mi elección no era solo profesional, era ética. Había familias en juego, proveedores que arriesgaban su inversión y empleados que dependían del cumplimiento del contrato. Mi nombre, en algún punto, era un símbolo para otros que habían sido invisibilizados. Esa noche, mientras revisaba de nuevo la impresión con el hilo de correos, vi algo que me hizo reconocer la misma caligrafía en otra nota: evitar referencias a MB en todo informe. La intención era borrar cualquier mención directa. Si alguien eliminaba datos en el servidor y además trabajaba con impresiones para reescribir la narrativa, eso no era solo negligencia, era manipulación deliberada de la cadena de autoría. Y si había manipulación, había responsabilidad. No dormí. Preparé una lista de posibles acciones, prioricé pruebas y enumeré aliados: Germán, ambivalente; Ricardo, posible cómplice por omisión; Daniel, externo y fiable; Andrea, excompañera que podía testificar.
El dilema se presentó con fuerza: exponer ahora y arriesgar una reacción furiosa que pudiera destruir pruebas, o preparar una presentación estructurada y apoyar la evidencia con testigos externos. Mi instinto me decía que la segunda opción tenía más posibilidades de consolidar una resolución justa. No se trataba de humillar, sino de restaurar procesos. Al amanecer, miré por la ventana y sentí que el mundo continuaba con la indiferencia propia de quien no sabe que alguien, en algún despacho, empezó a sacar hilos. Guardé el papel con cuidado dentro de mi bolso, junto a la carpeta que Germán me había devuelto sin revisar. Sabía que, en cualquier momento, tendría que decidir a quién confiarle esa evidencia primero. Ser estratégica no era más que ser cuidadosa con la verdad. La puerta del ascensor se cerró con un susurro metálico. Volví a la oficina con pasos que no parecían míos. La recepción me recibió con la normalidad de siempre: el timbre de entrada, la felicitación automática de bienvenida a quienes llegaban, la planta con hojas amarillas que nadie cuidaba. Lourdes pasó por delante de mí con una carpeta impecable, sonriendo a su paso. Le devolví la sonrisa profesional que disimula que uno guarda munición. Esta vez, sin embargo, no sentí vergüenza. Sentí la autoridad de quien sabe que su archivo existe, que su trabajo pesa y que la evidencia puede ser ordenada. Todavía no lo había dicho en voz alta, no había convocado a nadie, pero ya no era la mujer que aceptaba silencios. Tenía en mis manos impresiones, backups, testigos potenciales y una claridad que me obligaba a actuar con precisión. Lo que encontré en la casa de Germán no era una simple prueba de mala praxis, era una ficha que podía cambiar el tablero. Y yo, después de 6 años, estaba dispuesta a moverla con la responsabilidad de quien entiende que el poder no es para vengarse, sino para restaurar lo justo. El resto, pensé mientras me sentaba de nuevo en el mostrador, depende de pasos concretos: orden, evidencia, canales. Pero en ese momento, la recepción dejó de ser mi prisión temporal y se convirtió en la base desde donde planearía el siguiente movimiento. Las conversaciones que vendrían, las reuniones, las consultas con legales, la intervención de Daniel, todo estaba por ocurrir. Tenía la impresión en mi bolso y una certeza fresca que quemaba con calma en el centro del pecho. Aquello me había dado poder, no porque fuera venganza, sino porque ahora podía probar la verdad que otros querían enterrar. El resto, pensé mientras me sentaba de nuevo en el mostrador, depende de pasos concretos: orden, evidencia, canales. Pero en ese momento, la recepción dejó de ser mi prisión temporal y se convirtió en la base desde donde planearía el siguiente movimiento. Las conversaciones que vendrían, las reuniones, las consultas con legales, la intervención de Daniel, todo estaba por ocurrir. Tenía la impresión en mi bolso y una certeza fresca que quemaba con calma en el centro del pecho. Aquello me había dado poder, no porque fuera venganza, sino porque ahora podía probar la verdad que otros querían enterrar. Entré a la oficina esa mañana con la sensación de que algo se había movido en el tablero, y yo ya conocía la nueva posición de varias piezas. No dije nada en recepción, me limité a dejar la carpeta en la gaveta bajo llave como quien guarda un objeto frágil. No era teatro. Sabía que la primera regla era preservar la evidencia hasta que llegara a quien debía verla. Llamé a Daniel desde mi cubículo, apreté el auricular contra la oreja y escuché su voz con esa mezcla de sorpresa y alivio que solo tienen quienes temían perder algo más que un contrato. «Marcela», dijo, «te escucho». Le expliqué en voz baja lo que había visto. Le conté la frase en el post-it, la impresión y mi respaldo en la nube. Su silencio fue breve, después seguridad. «Lo que tienes en manos puede ser la diferencia entre que esto siga como rumor o que se convierta en un expediente», respondió. «Puedo avalar las versiones técnicas que tenemos. Tengo copias de los correos y de las especificaciones que cerramos el 2 de junio». Con esa conversación, el plan ya tenía un primer apoyo externo. Lo siguiente fue interno: llevarlo a quienes tenían la obligación formal de investigar. Caminé hasta Recursos Humanos y pedí hablar con la responsable de cumplimiento y ética. Su nombre era Elena Vargas. La había visto en juntas, siempre con una libreta impecable. Al hablar con ella, sentí que el peso de mi decisión se volvía menos solitario.
Tengo información que indica manipulación de versiones en el expediente del proyecto Red Fiber, dije, entregándole un sobre con la impresión fotocopiada que había guardado en un sobre Manila. Necesito que se abra una investigación formal. Prefiero que sea el área de cumplimiento la que lo gestione. No quiero exponer a nadie innecesariamente, pero tampoco permitir que se pierda un contrato por negligencia deliberada. Elena la miró con profesionalismo. No era una mirada de condena ni de indulgencia. Era la de alguien que había visto casos parecidos y sabía que el proceso sería lo único que nos salvaría del ruido. Registraré esto como denuncia interna, dijo. Te pido que me dejes todos los respaldos, los metadatos y la declaración de Daniel. Haremos una cadena de custodia y pediremos análisis forense si es necesario. Acordamos entonces los pasos: recepción formal de la queja, bloqueo preventivo de accesos a las carpetas claves para evitar más alteraciones y la solicitud de un informe pericial digital. Mientras Elena hacía las llamadas, me devolví a mi puesto y abrí mi nube. Marqué y descargué los archivos con sus metadatos, fechas, horas, la IP desde donde los subí. También preparé un dossier con las versiones numeradas y un resumen ejecutivo que explicaba en términos claros por qué esos cambios eran relevantes para la fecha de firma del 15 de septiembre. La primera noche de la investigación fue una de las más largas. El equipo de cumplimiento pidió entrevistas, Recursos Humanos necesitaba mis declaraciones por escrito, el área legal pidió que no hablara del asunto con nadie más en la empresa. Eso me aisló, pero me dio algo vital: legitimidad. Si la empresa iba a actuar, debía hacerlo con los formatos que aseguran que nadie pueda decir después que fue una acusación improvisada. En paralelo, contacté a Andrea M. y a Paola. Las conversaciones fueron breves pero cargadas de una sororidad que no había contado en meses. Si lo necesitas, te doy una nota de lo que pasó con la licitación del año pasado, me dijo Andrea. Tu trabajo nos salvó a varios. Si ahora te ponen en la sombra por eso, yo doy fe de lo que firmaste. Paola, por teléfono, respiró fondo y dijo: no permitas que te reduzcan a vidrio. Si ellos borran, que lo expliquen. Yo puedo testificar sobre cómo cambiaron los responsables de carpeta en julio. La cadena de testimonios empezó a reunirse, y con ella la sensación de que no estaba sola en la pelea. Un par de días después, Elena me contactó. El equipo de Teis había hecho una copia forense del servidor y del historial de versiones. Los peritos confirmaron irregularidades. Se habían sobrescrito metadatos, se habían eliminado autores y, en al menos 3 documentos, las versiones finales que aparecían en la carpeta central no coincidían con las que yo había dejado en mi nube el 2 de junio. Además, un acceso remoto desde una cuenta asociada a operaciones había modificado registros después de una supuesta limpieza del 8 de julio. La lectura fría del informe no tenía mucha poesía. Era una cadena de eventos que apuntaba a manipulación deliberada. Con ese informe en la mano, Elena propuso llevar el caso a la mesa directiva en una sesión extraordinaria. Yo requería testificar, presentar mis respaldos y pedir que Daniel viniera como testigo. Acordamos la fecha. Aquel jueves a las 10 a.m. sería la sesión donde yo hablaría. La preparación para la junta fue meticulosa. El área legal me aconsejó cómo presentar las evidencias sin adornos ni juicios retóricos. Me pidieron ser clara con fechas y docenas de pequeñas cosas que ahora me parecían monumentales. ¿Qué archivo fue el que desapareció? ¿A qué hora se hizo la supresión? ¿Quién modificó las notas de autoría? También me pidieron que mantuviera la calma. No fue difícil. Después de estos meses, la calma es la única defensa contra la indignación que busca espectáculo. El día de la junta, la sala de reuniones tuvo la misma severidad de siempre. El consejo estaba allí: Alfonso Mendoza, miembro veterano, una representante legal externa, Ricardo y, por supuesto, Germán. Lourdes entró con esa sonrisa medida que había aprendido a acoplarse a las presentaciones. La tensión fue un latido constante en la sala.
A mis espaldas, Elena y el abogado corporativo pusieron los papeles en fila. Peritaje digital, backup de mi nube, la copia impresa que yo había conservado y la declaración escrita de Daniel, quien accedió a conectarse por videollamada para dar su testimonio técnico. Señor presidente, dije cuando me llamaron a exponer, gracias por permitirme explicar. Voy a presentar un resumen cronológico y las evidencias que sustentan la solicitud de investigación y las medidas pertinentes. Fui desgranando la historia como si fuera una pieza técnica que necesitaba ser montada con tornillos exactos. 022, edición final. 087, limpieza de servidor. 1207, reasignación a operaciones. 089, aviso de Germán pidiendo el paquete físico. Mostré los metadatos en la pantalla, señalé las alteraciones y exhibí la impresión del hilo de correos donde se mencionaban instrucciones explícitas de eliminar rastro y evitar referencias a MB. Cuando terminé, se escuchó un silencio que ocupó la sala. No era un silencio contemplativo, era uno que luchaba por traducir la evidencia en decisión. Entonces Elena llamó a Daniel. La imagen de su cara apareció en la pantalla. Daniel no era de palabra fácil, pero su voz fue precisa. Por parte de Red Fiber, dijo, confirmo que las especificaciones técnicas que nos entregó Andinatel en junio son las mismas que figuran en las versiones que tuvo Marcela. Además, en nuestros correos internos consta que hubo comunicación con operaciones sobre la reubicación del proyecto. Puedo poner a disposición todas las copias y los sellos de tiempo que acreditan nuestras negociaciones. Eso fue suficiente para que Alfonso, con la gravedad de quien maneja números y reputaciones, interrumpiera. Esto no es una broma, dijo. Si se confirma manipulación, necesitamos acciones inmediatas. Propongo una suspensión preventiva de quienes aparecen implicados hasta que termine la investigación. Lourdes respondió con sobreactuado control. Esto parece un intento de manchar procesos de reestructuración, replicó. He actuado siempre en el interés de la empresa y tengo testimonios a mi favor. Fue entonces cuando Ricardo, que hasta ese momento había mantenido una postura distante, habló con voz contenida pero con una molestia evidente. No puedo avalar irregularidades, dijo. Lo que sí dijo es que las cifras deben protegerse. Si alguien dio instrucciones irregulares, lo investigaremos, pero sin saltos procesales. Germán, que había permanecido en silencio, respiró y su rostro mostró la exacta expresión de alguien que siente que la red en la que intentó tejer una salida se afloja. No tuve intención de, comenzó, pero las frases salieron entrecortadas. Si hubo algo irregular, yo no lo organicé. Solo pedí que se agilizaran firmas. Teníamos una entrega fiscal que no podíamos posponer. Esa defensa sonó a autojustificación. Las pruebas, sin embargo, no estaban en el terreno de la intención, sino en la de los hechos. ¿Quién había ordenado la limpieza y quién había tomado la decisión de reubicar el proyecto quedaba por verificarse? La Junta, por mayoría, votó a favor de una investigación formal y medidas provisionales. Suspensión preventiva de Lourdes y de Germán hasta que se aclararan responsabilidades, bloqueo de ciertos accesos y la formación de una comisión ética integrada por un miembro externo, el área de cumplimiento y el representante legal que había llevado el caso. La reacción no fue solo institucional. Al día siguiente, en los pasillos, se palpó la tensión, murmullos, miradas que se cruzaban, algunos apoyos disfrazados. Se decía que la Junta había quedado conmocionada. A mí me atrapaba una mezcla de alivio y cansancio. La evidencia se había escuchado, pero el ruido que venía después era de una naturaleza difícil de navegar. La investigación tomó semanas. Hubo entrevistas, comparecencias y revisiones de correos. Por momentos creí que la empresa se desangraría en procedimientos. En otros, que todo se resolvería con una carta de disculpas mal redactada. Pero en las semanas siguientes, la verdad fue acumulando cartas, registros de cambios, declaraciones y un rastro humano que empezaba a dibujar la responsabilidad. El informe final de la comisión fue contundente en sus conclusiones. Señaló que había intervención deliberada en el manejo de versiones, alteración de atribuciones y una estrategia para minimizar referencias a mi persona en los documentos.
Además, probó que la reubicación del proyecto a operaciones había sido parte de una maniobra para resignificar los autores del trabajo y así posicionar a ciertos equipos para negociar términos con Red Fiber desde una supuesta mejor capacidad operativa. No todos los implicados habían actuado con la misma intención. Hubo omisiones de liderazgo y decisiones tomadas sin la debida transparencia. Las consecuencias fueron rápidas. Germán presentó su renuncia como director general. Lo hizo en una carta sobria que circularía luego entre los colaboradores y en la que alegaba errores de juicio y la necesidad de asumir responsabilidad. Ricardo recibió una sanción dura, una multa y la obligación de reestructurar su proceso de revisión financiera. Lourdes fue despedida por incumplimiento grave de políticas internas y por haber promovido prácticas que atentaban contra la transparencia. Verónica Paz, cuya comunicación fue parte de la prueba, recibió un llamado de atención formal y fue retirada de proyectos críticos hasta que su rol fuera evaluado con detalle. La salida de Germán, en particular, fue un terremoto. Su figura había sido protectora en ocasiones y cómplice por omisión en otras. La empresa necesitaba un gesto de limpieza que devolviera confianza al mercado y a los proveedores. En paralelo, Red Fiber decidió mantener el proceso de firma. Su decisión fue lógica. Con las pruebas en la mesa y la destitución de las figuras que alteraban la cadena de autoría, la empresa había demostrado voluntad de corregir. La firma finalmente se dio. No solo se firmó el contrato original del 15 de septiembre. Hubo una cláusula adicional de revisión y garantías técnicas que reforzaba los SLRs que yo había trabajado desde junio. Como dicen los números, 640 millones permanecieron sobre la mesa, esta vez acompañados de un compromiso corporativo y de un plan de mitigación. Cuando todo aquello se cerró, me convocaron a una reunión breve en la cual me ofrecieron un cargo, encargada del área de gobernanza y contratos. Era un puesto que les permitiera no solo reconocer lo ocurrido, sino institucionalizar las reformas que podían prevenir que otra persona pasara por lo que yo pasé. Acepté, no por ambición, sino por sentido de responsabilidad. Quería que el poder que me había llegado no fuera una excepción, sino una palanca para cambiar reglas. Mis primeras medidas en el cargo fueron operativas y sin glamour, duras. Implementamos controles de acceso más estrictos, políticas de versionado obligatorio con firmas digitales y timestamps inalterables, capacitación en ética para equipos gerenciales, un protocolo de cadena de custodia para incidencias y la creación de un buzón seguro de denuncias anónimas gestionado por un tercero. También insistí en algo que me parecía central, la obligación legal de registrar cambios y autorías en los documentos contractuales, algo que antes se dejaba a buenas prácticas y ahora pasó a ser política corporativa. El proceso de transformación institucional no fue inmediato. Hubo resistencias. Equipos acostumbrados a operar con flexibilidad sintieron que el nuevo orden les quitaba agilidad. Pero no los reeducamos de un día para otro. Se implementaron pilotos, se midieron impactos y poco a poco los números mostraron que la transparencia no era sinónimo de lentitud, sino de seguridad. En la siguiente licitación, los proveedores se mostraron más confiados. Red Fiber publicó en su boletín interno una nota donde felicitaba la resolución y el compromiso de Andinatel por fortalecer sus procesos, una pequeña victoria pública que ayudó a restaurar la reputación. No todo fue limpieza institucional. Hubo consecuencias personales también. Cuando Germán anunció su renuncia, recibí cartas y mensajes de sorpresa de quienes alguna vez me apoyaron y que ahora se sentían obligados a recordar gestos pasados. Algunas se sintieron tibias, otras sinceras. Lo más significativo fueron los correos de quienes habían sufrido silencios parecidos. Andrea me escribió largo. Marcela, gracias por no callar. Las noches que pasé renegando del sistema ahora tienen sentido. Paola me mandó una foto de su nuevo empleo en otra empresa, con una línea que decía: me fui porque no quería ser parte de algo que pisotea. Ver que alguien plantó bandera me devuelve la fe. Recibí también un mensaje de Daniel, una invitación a tomar un café una mañana para hablar de cosas no laborales. Fuimos.
Hablamos de familias, de ciudades y por un rato dejamos fuera la traba corporativa. Su presencia en la junta me había dado respaldo, su humanidad en el café me devolvió la calma. El año siguiente, las políticas que impulsé empezaron a dar frutos. Un auditor externo destacó la mejora en la trazabilidad de contratos, el departamento legal recibió menos emergencias por pérdidas de versión y más tiempo para negociar cláusulas de fondo. La gente empezó a mencionar en juntas y en charlas informales que había menos miedo a ser reconocida por su autoría. Yo, por mi parte, convertí mi experiencia en un protocolo de formación con talleres donde contaba mi caso como ejemplo de riesgo y de cómo la evidencia, bien manejada, protege a la empresa y a las personas. En el camino también aprendí lecciones duras sobre liderazgo. Descubrí que no siempre las decisiones se toman por malicia pura. A veces son omisiones, miedo a confrontar el status quo o cálculo de corto plazo. Pero ese aprendizaje no minimizó la necesidad de consecuencias. La justicia institucional es muchas veces una mezcla de reparación, prevención y aprendizaje. En mi caso, la reparación tuvo una cara práctica, la firma del contrato, la reestructuración y el reconocimiento público. La prevención son procesos y políticas. El aprendizaje fue personal, entender que mi voz, aunque pequeña en un principio, podía consolidarse si se articulaba con pruebas y aliados. Hubo momentos en que la indignación volvió como ola. Vi a colegas que antes habían mirado hacia otro lado intentando recomponer una relación con gerencias nuevas. Sentí rencor, lo admito. Luego lo tomé y lo volví estrategia. Convertí esa energía en seminarios, en documentos de capacitación, en mentalidad institucional. No había espacio para la vendetta, porque la venganza no arregla balances ni paga la nómina de un proveedor. Lo que arregla es un sistema que no permite que un hilo de correos borre 6 años de esfuerzo sin que alguien lo note. La visibilidad que obtuve no fue solo personal. Con mi nuevo rol pude impulsar un programa de mentoría para profesionales que, como yo, trabajaban en áreas técnicas y sentían que su autoría se diluía. Lanzamos Voz y Archivo, un plan que mezclaba formación técnica en versionado con habilidades blandas para negociar autorías en juntas. El programa tuvo eco. En las encuestas internas, la percepción de reconocimiento aumentó un 22% en el primer año. No es una encuesta que cura heridas, pero es una medida que demuestra que las acciones transforman cultura. Con el tiempo, recibí una carta de agradecimiento de Andrea que guardo todavía en mi escritorio. También se multiplicaron los mensajes en LinkedIn de ex compañeros que contaban historias breves, de reconocimiento. Gracias a Marcela volví a creer que no somos invisibles, decían algunos. Ese tipo de devoluciones me recordaban que mi poder no era un cetro para avasallar, era una herramienta para crear condiciones donde el talento fuera visible y el fraude cada vez más difícil. La empresa sufrió también la lección del mercado. Los analistas registraron la caída de acciones el mes en que se destituyeron las figuras clave. Pero luego, con la firma asegurada y los cambios institucionales, la confianza regresó. El cierre del contrato con Red Fiber funcionó como voto de confianza externo. Si un proveedor importante decide mantenerse, hay algo en la gobernanza que se recuperó. A nivel personal, mi trayecto no fue una línea recta hacia la gloria. Hubo noches en que el teléfono sonaba con amenazas veladas. Hubo quienes intentaron desacreditar mis respaldos con insinuaciones. En esas horas, lo único que me sostuvo fue la lista de hechos, timestamps, backups, la impresión que encontré y la declaración de Daniel. La verdad no siempre duele menos cuando sale, pero siempre es más difícil de borrar cuando hay registros. Algunos me preguntan si volvería a entrar en esa conversación de riesgo sabiendo lo que sé ahora. Mi respuesta es sí, pero con matices. No por gusto ni por afán de protagonismo, sino porque cuando eres testigo de que los sistemas se pueden caer por decisiones calculadas, entiendes que la responsabilidad es colectiva. No se trata de convertirnos en vigilantes, sino en guardianes de la transparencia.
Hoy, cuando paso por la vieja recepción, aún reconozco el timbre y la planta con hojas amarillas. Pero ya no siento que sea un vidrio del que me obligaron a mirar. Es la sala de espera de una empresa que ahora escucha más cuando alguien dice que algo no cuadra. Hubo costos, renuncias, resentimientos, procesos difíciles. Pero hubo también restauración, contratos, restitución de autorías y una ruta que, espero, proteja a quienes vienen detrás. Me gusta pensar en aquel instante en la casa de Germán como en el momento en el que, sin buscarlo, me dieron una llave. No fue la llave para destruir a nadie, fue la llave para abrir una caja de pruebas que mostró que lo que parecía un accidente era una cadena de decisiones. Lo que hice con esa llave fue ejercer responsabilidad, preservarla, llevarla a los cauces adecuados y usarla para construir controles que eviten que otro día alguien se aproveche del trabajo de otro. Cierro esta historia con 3 cosas concretas que aprendí y que ahora intento transmitir cuando hablo en seminarios o en reuniones. Primero, la documentación vale, y no solo por su contenido técnico, sino por su capacidad de proteger a las personas. Segundo, el poder real no es la exposición pública, sino la capacidad de llevar evidencia a los canales que pueden actuar. Tercero, la solidaridad con colegas que sufren invisibilización es lo que hace sostener una cultura resistente. Si llegaste hasta aquí y esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite escuchar que la integridad se defiende con pruebas, no con estridencias. Comenta abajo si alguna vez viviste algo parecido. Me interesa saber cómo resolvieron esa situación y qué aprendieron de ella. Y si te gustaron estas historias de transformación desde adentro de la empresa, dale like y suscríbete. Hay más relatos que muestran que, a veces, el poder que nos hace justicia nace de una carpeta, de una copia guardada y de la decisión de actuar con responsabilidad.